Hola a todos. Bien, hoy vamos a hablar de la evolución en el reino de las plantas. Esto que veis aquí quiere ser un árbol evolutivo y que iría de más antiguo a más moderno. Y estas serían las ramas, si esto fuera un árbol, pues estas serían las ramas que se van separando evolutivamente. ¿Vale? Bueno, pues el primer grupo del que vamos a hablar son las algas. Tenemos aquí dos tipos de algas. Y tenéis que saber que las algas, son un grupo anterior al de las plantas, pero bueno, hay tres tipos de algas, que son las algas pardas, las algas rojas, que no tengo, y las algas verdes. Dentro de estos tres grupos, que los tres ya son fotosintéticos, sin embargo, como podéis ver, las algas verdes contendrán clorofila, y por eso ellos son los que vamos a situar en el lugar del ancestro de todo el resto de las plantas. Es fácil pensar que si todas las plantas son verdes, provendrán de un organismo de color verde, ¿no? Sin embargo, el resto de las algas, tanto las algas pardas como las algas rojas, aunque también hacen la fotosíntesis, no contienen clorofila, sino que contienen otro tipo de pigmentos con otros nombres que les confieren ese color. Una particularidad de las algas es que, como ya vemos, las algas verdes dan lugar a estos, y las algas verdes son las únicas que hoy en día son consideradas plantas. El resto de algas no son consideradas plantas porque no tienen verdaderos órganos. Llamamos órganos en las plantas, pues, a las hojas, el tallo y las raíces. Además, las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares. Lógicamente, las que estáis viendo aquí, si las podéis ver, es que son pluricelulares. No son ni unicelulares ni microscópicas. Bueno, pues en un momento dado, la evolución fue adquiriendo caracteres nuevos, y las primeras plantas que aparecieron en tierra firme, os dais cuenta de que estas son totalmente acuáticas, las algas todos sabemos que son acuáticas, y son los briófitos, que llamamos, ¿eh? Es posible que a estos briófitos no los conozcáis, estos son llamados hepáticas, pero a estos los conocéis de sobra, son los musgos. Los musgos, ¿qué pasa? Ya viven en tierra firme. Sin embargo, no han podido independizarse totalmente del ambiente húmedo. ¿Por qué? Por dos razones. Una, todavía no tienen un sistema vascular. Llamamos sistema vascular al mismo que, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, es el que conduce a través de vasos, conduce todos los nutrientes a través de todo el cuerpo. Sin embargo, los musgos y las hepáticas no tienen vasos. Son flora no vascular. ¿Qué pasa? Que eso les hace ser plantas muy pequeñas. Al no tener vasos, no pueden conducir a distancias muy largas los nutrientes. Entonces, por eso necesitan ser plantas muy cortitas. Tampoco producen tejido leñoso. El tejido leñoso es lo que hoy en día podemos llamar madera, y que ya sabemos que otras plantas que conocemos lo tienen. Como no tienen madera, no podrían sostenerse en alturas muy grandes. Luego, además, se reproducen por esporas. Tienen también un ciclo sexual, pero el principal es el de las esporas. Una curiosidad que os digo sobre los musgos y las hepáticas es que son reviviscentes. Eso significa que pueden aguantar bien la sequía. Todos habéis visto que los musgos crecen normalmente en zonas oscuras y sombrías y húmedas. Pero en ocasiones pues llueve poco o les da el sol o lo que sea. Entonces son reviviscentes. ¿Qué pasa? Que pueden resistir bien las épocas de sequía,
se quedan en un estado de latencia, latente, como dormido, pero en cuanto vuelven a recibir humedad, vuelven a ponerse verdes y a revivir. Bien, el siguiente grupo, la siguiente rama dentro de la evolución, lo constituyen los helechos y los equisetos. Equisetos, que significa cola de caballo. Equi, como equino, caballo, y setos, como seda, más o menos, pues seda, pelo, ¿no? Colas de caballo. Son unos organismos que han adquirido en la evolución, y por eso están en esta rama, han adquirido dos cosas. Una, el tejido leñoso. Todos, tanto estos como estos, pueden llegar a ser bastante más largos y sostenerse de manera erguida en alturas bastante grandes gracias al tejido leñoso. Eso por un lado. Bueno, además, aquí no los conocemos porque aquí en Europa no los hay, pero en zonas tropicales hay helechos arborescentes, es decir, con ya aspecto de árbol, que pueden llegar a los 10 y 15 metros de altura, que ya es una altura considerable, ¿eh? La otra adquisición que tienen, decíamos que estas plantas, los briófitos, son flora no vascular, no tienen vasos, sin embargo, estas plantas ya los tienen, ¿eh? Ya pueden conducir los nutrientes y el agua a través de toda la planta y recoger los productos de desecho, devolverlos todo lo que sea necesario. Además, bueno, ya hemos dicho que los briófitos se reproducen por esporas. Hemos dicho que los briófitos no tienen verdaderos órganos, no tienen todavía verdaderas hojas, ni tallos, ni raíces, al igual que las algas verdes, pero estos, los pteriófitos, ya empiezan a tener órganos diferenciados, ¿eh? Sin embargo, una cosa que debéis saber es la siguiente. Mirad, en este dibujo vemos cómo es el helecho en realidad. Nosotros lo que solemos ver es esto que llamamos frondes. Probablemente hasta ahora lo llamabais hojas, pero a partir de ahora lo tenéis que llamar frondes. Porque el verdadero helecho es un tallo subterráneo que llamamos rizoma, que crece subterráneo, esto es la tierra. El rizoma contiene sus propias raíces con las cuales absorbe nutrientes y agua del medio, y a partir de lo cual crecen los frondes. Van creciendo, van creciendo, van creciendo, y de hecho, cuando veáis una masa grande de helechos, es muy probable que sean todas el mismo individuo, conectado por el mismo rizoma subterráneo. Nosotros vemos sus frondes, pero el verdadero helecho es este rizoma que crece por debajo. ¿Cómo se reproducen los pteridófitos, que llamamos a este grupo? Pues se reproducen por esporas. A ver si conseguís ver aquí, en el reverso del fronde, en el embés, ¿no? Esto sería el haz y esto es el embés del fronde. Aquí, estos puntitos amarillentos que veis son los soros, donde están los esporangios que producen las esporas que saltan al exterior y producen los nuevos individuos. De hecho, bueno, os recomiendo que la próxima vez que deis un paseo por ahí, si encontráis helechos, les deis la vuelta en el extremo y os fijéis si tienen soros. Son muy curiosos además porque tienen diferentes colores y diferentes formas. Unos salen en forma de puntitos, otros salen en forma de líneas y la disposición es muy curiosa. Así que bueno, si sois curiosos podéis darle la vuelta a los helechos y buscar sus soros. Siguiente grupo que apareció a lo largo de la evolución es el grupo de las gimnospermas. Es una palabra un poco rara, pero conocéis perfectamente a los individuos que la representan. Que, como podéis ver aquí, reconocéis perfectamente las acículas de un pino, que no son hojas, son acículas, ¿eh? Las acículas del pino. Y los pinos, eso sí lo sabéis, pertenecen al grupo de las coníferas. Y ya los llamamos coníferas por lo siguiente, porque las piñas tienen forma de cono. A este grupo pertenecen no solamente las coníferas, que son los pinos, los cipreses y los abetos, sino también los ginkgo bilobas y algún otro más, ¿eh? ¿Cuál es la adquisición evolutiva nueva que tuvieron estos y que resultó ventajosa? Pues que estos ya se reproducen por semillas. Recordad, esporas, esporas, ¿eh?
pero estos se reproducen por semillas. ¿Cómo lo hacen? Si vais en primavera a un pinar, podréis ver que en los pinos, en los extremos de algunas de sus ramas, crecen las estructuras masculinas, que son estas. Estas estructuras masculinas cuelgan normalmente hacia abajo y las piñas se sitúan más o menos debajo y el polen al caer entraría entre estas hojuelas leñosas donde estarían situadas las partes femeninas que se fecundan. ¿Y a partir de ahí qué se produce? Pues el piñón. ¿Vale? ¿Cuál es la ventaja de tener semillas? Pues que la semilla es una envoltura protectora para el verdadero embrión que está dentro. De esta manera se pueden independizar bastante del medio, de las condiciones del medio, porque sus semillas están protegidas, a diferencia de las esporas de estos otros dos grupos de plantas. Por supuesto, también tienen tejido leñoso. Ya sabéis que los pinos, los cipreses o las secuoyas, por ejemplo, pueden alcanzar alturas enormes, verdaderamente enormes, muy erguidos y muy firmes. Y por último, en el reino de las plantas, porque todavía nos faltan los grupos, en el reino de las plantas apareció el grupo de las angiospermas, que es el grupo más evolucionado de todos ellos. Este grupo está constituido por la mayoría de las especies de plantas y probablemente sean las plantas en las que vosotros os fijáis. Sí, bueno, aquí vemos... Bueno, ahora voy a hablar de ello. Nueva adquisición. Decíamos, reproducción por esporas, reproducción por semillas, pero en este grupo que apareció nuevo, las flores. Estas cosas tan llamativas y tan bonitas que aparecen sobre todo en la primavera. ¿Y cuál es la ventaja que tienen? Que se independizan, para el proceso de la fecundación, se independizan del viento. Antes os he explicado que aquí, en el caso de las coníferas, el polen cae y tiene que caer por casualidad, tiene que coincidir que caiga dentro de estas hojuelas para poder fecundarse. Las flores, sin embargo, son estructuras que son llamativas para algunas especies de insectos, que son lo que llamamos insectos polinizadores. Que además de las abejas hay muchísimos miles de especies más de insectos polinizadores. Los insectos se sienten atraídos por las flores, ya sea a través del aspecto o del color o del néctar que producen las flores. Llegan los insectos, se rebozan por aquí, cuando pasan otra flor, pasan el polen de esta flor a otra flor, y de así de árbol en árbol, de manera que pueden fecundar unos individuos a otros, mientras que en el caso de las coníferas lo más probable es que sean fecundados por el mismo individuo, ¿no? También otra adquisición nueva es el fruto. El fruto, en este caso, bueno, todos habéis comido manzanas y os dais cuenta de que si comemos una manzana, en su centro están las pepitas, que son las verdaderas semillas. Aquí, por ejemplo, las fabas ya son las semillas por sí mismas. La nuez es otro fruto que tiene una envoltura muy dura que protege a la semilla, dentro de la cual está el embrión. Pues, ¿qué pasa con esto? Que ya se independizan del viento, se asocian con los insectos y por eso pueden llevar mucho más allá sus estrategias de reproducción. Hasta ahora hemos visto lo que es el reino de las plantas. Lo que pasa es que yo me imagino que echaréis en falta al menos una cosa y seguramente dos, ¿vale? Vamos primero a la que quizás ya habéis caído en la cuenta, que son los hongos. ¿Qué pasa con los hongos? Pues que los hongos no son plantas. Los hongos no hacen la fotosíntesis. Los hongos no tienen clorofila, así que no pueden hacer la fotosíntesis, con lo cual son un grupo totalmente diferenciado de todos estos otros que sí que hacen la fotosíntesis. Los hongos son heterótrofos. Los hongos necesitan alimentarse de otros seres vivos, igual que hacemos los animales, que necesitamos alimentarnos de plantas o de otros animales. De hecho, bueno, todos habréis comprado alguna vez que si dejáis algo fuera de la nevera durante mucho tiempo, o incluso dentro de la nevera, les acaban apareciendo hongos por encima. Esos hongos se están alimentando de ese ser vivo. Vale. Esto que tenemos aquí no son hongos realmente, estos son setas. Y ahora vais a entender la diferencia. Lo vais a ver en este dibujo. Los hongos realmente son
algo que nosotros no podemos ver. Los hongos son unos filamentos microscópicos, al cual llamamos micelio, que crecen subterráneos, ¿vale? También a veces crecen pues, dentro de la madera o en algunos otros sitios, ¿eh? Pero el verdadero hongo son estas raicillas microscópicas que llamamos micelio, que son subterráneas. Y las setas son lo que se llama el cuerpo fructífero del hongo, ¿eh? Los hongos en ciertas épocas emiten o hacen crecer las setas, que son, en cierta manera, el equivalente a las flores y frutos de las angiospermas. Solamente les sirven para reproducirse. Aparecen en ciertas épocas y aquí debajo suelen tener unas laminillas o una esponja de la cual caen las esporas. No sé si veis las esporas que dibujé aquí cayendo hacia el suelo, que darán lugar pues a nuevos hongos. Así que no son plantas, ¿eh? Y ya, para terminar, nos queda el grupo de los líquenes. Seguramente habéis visto alguna vez que en los troncos de los árboles crecen unas manchitas de colores, en este caso esta es bastante atractiva, de un color naranja amarillento muy bonito, o a veces veis que cuelgan de los árboles, o hay muchos que crecen encima de las rocas. Son los líquenes. Los líquenes tienen una particularidad muy especial, porque cada uno de ellos no es una especie, sino que son dos especies al mismo tiempo. Porque los líquenes son la simbiosis entre un alga, que tenemos aquí, y un hongo. Cada especie de líquen en realidad son dos especies. El hongo suele estar en la superficie y protege al líquen de la desecación y de los rayos solares, y el alga suele estar por debajo de la superficie y es el que hace la fotosíntesis y nutre a los dos individuos. Entonces, pues nada, la próxima vez que paséis por allí, fijaros en la cantidad de líquenes que hay por todas partes, ¿eh? Incluso en las paredes, en los muros, crecen estas manchitas que son los líquenes. Pues nada, espero que hayáis aprendido cosas que no sabíais de la evolución de las plantas y que lo apliquéis en vuestra vida diaria y vuestros paseos por el campo, ¿eh? Venga, hasta luego.